Salvador existen leyes que recuerdan este concepto, como lo dice la Constitución de la República de El Salvador en la sección primera de los derechos individuales. En el artículo 6 dice que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, siempre y cuando estos no sometan el honor, la dignidad ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no está sujeto a exámenes sobre educación, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito que cometen. En los últimos años, la situación de la libertad de expresión en El Salvador para las instituciones internacionales que lo monitorean ha empeorado al tener las detenciones a las periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador, en su informe anual sobre la situación de la libertad de prensa y expresión en el país, afirma que aún queda un largo camino por recorrer para la protección efectiva de la prensa. Las instituciones internacionales el requerimiento se han hecho eco de varios hechos que han trascendido sus fronteras, como la detención del periodista diario por actos de activismo, así la prisa por la amenaza reiterada. Las instituciones públicas Primeramente debemos de cuestionarnos acerca de la temática de la expresión, de dónde comienza su funcionamiento, su carácter personal, así también como su disponibilidad para ejercer este derecho. Primeramente tenemos que entender que la libre expresión es la esencia de la sociedad democrática, ya que pues que esta permite una libertad de difundir ideas de maneras de pensar o puntos de vista que pues estas se ven expresadas ya sea en arte, en marchas, tal vez canciones, pero de tal manera de que la libre expresión es lo esencial dentro de la sociedad democrática. El Salvador es un país democrático, tiene su base en la Constitución, la cual textualmente dice en el artículo 158, numeral 1, que toda persona puede expresarse libremente siempre y cuando no denigre la integridad de las demás personas. En este caso, en El Salvador sí hay una libre expresión, sin embargo, se han visto muchas faltas por parte de los gobiernos anteriores y por parte del gobierno también, que se tacha de que la libre expresión está siendo reprimida de tal punto de que las personas no se pueden expresar libremente por temor a ser encarcelados, tal vez, o por salir a alguna marcha pueden ser encarcelados, o no se puede difundir una idea que no vaya a favor del gobierno. De esta manera se ha puesto en tela de juicio la democratización de El Salvador, la democracia, y pues se han hecho muchos llamados a las comunidades internacionales de manera de que expongan su vista en El Salvador, que si realmente se está llevando a cabo un proceso democrático y si hay una libre expresión dentro del país. Sabemos que la libertad de expresión tiene dos dimensiones. Por un lado es el derecho a expresar lo que pensamos y por otro lado es necesario entender lo que otros expresan. Esta dimensión es el llamado derecho a la información. Las emisoras comunitarias tienen el mandato de informar. Necesitan información de fuentes oficiales para mantener informados a los ciudadanos sobre la evolución de las actividades nacionales que son de interés para todos. En el artículo 6 de la Constitución, esta disposición ampara la libertad de prensa, pero al mismo tiempo establece que las bases para la libertad no afecten el orden jurídico ni derechos personalísimos como son el de la intimidad, el honor y la imagen de la persona, que están garantizados en el artículo 2 de la Constitución como derechos individuales. La Constitución prohíbe que el Estado se apropie de los medios de comunicación, ya sea por expropiación o nacionalización, porque de permitirse eso se volvería ilusoria la función de la prensa, que es la de transmitir la verdad de los hechos, debido a que la información difundida estaría claramente parcializada por el control
que haría el Estado sobre la misma. Como parte de esta restricción encontramos un caso significativo de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión, incluyendo las dificultades de expresión que enfrentan los equipos de noticias de las radios locales cuando intentan hacer periodismo. Tienen que mostrar su carnet de acredite que son periodistas profesionales y la mayoría no lo es. Cabe recordar que aquí la libertad de expresión es el derecho de toda persona, que incluye buscar, recibir y difundir la información de cualquier clase. Ante la problemática ya mencionada y explicada con anterioridad, como propuesta podemos recomendar la creación de una ley sobre la protección y respeto a la libre expresión de la prensa, que defienda y proteja la opinión de quienes comunican la información a la sociedad. Y es que, aunque a pesar de que en el país ya existan leyes que defienden la libertad de expresión, como es el caso del artículo 6 de la Constitución de la República, donde dice textualmente que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, no obstante a esto, existen diversas expresiones de violencia que sufre la prensa al momento de informar a la población sobre lo que acontece día a día en el país. Y esto se puede ver hoy en día cuando no son libres de expresar sus propios pensamientos sin temer a lo que les vaya a pasar. La libertad de expresión y de opinión incluye la libertad de buscar, de recibir y de difundir información, pues se trata de un elemento clave a la hora de la gobernanza y el desarrollo de una nación democrática. Pero esto no se va a poder lograr si se ataca a la libertad de prensa, si existen estas expresiones de violencia en contra de periodistas, la intimidación y lamentables amenazas como consecuencia de impartir la información y de expresar libremente sus pensamientos a la nación. Nuestra propuesta, como se mencionó anteriormente, es crear una ley de protección y respeto de la libre expresión de la prensa. Nuestro objetivo con esta ley es poder generar un ambiente más tranquilo, seguro y de respeto para cada uno de los periodistas de nuestro país, para que cada una de las noticias que sean presentadas en los noticieros sea de una manera fidedigna, con datos que sean respaldados o con cifras que sean respaldadas, para que estas noticias presenten una verdad y que lleguen con rapidez hacia la población salvadoreña, para que más adelante no creen notas o noticias que sean con datos ficticios y que no puedan ser respaldados, y así generar una duda o controversia hacia la población, para que las personas involucradas en estas notas con datos ficticios sean vistos de mal manera o que pueda afectar su imagen. Pero así como nosotros hemos propuesto esta ley para proteger a los periodistas, ellos también tienen que generar un ambiente de respeto hacia las personas que quieren entrevistar, cuidando sus derechos y generar un acercamiento previo y generar una entrevista con respeto hacia esa persona si es que quieren realmente brindar una entrevista. Así como proponemos la ley de cuidar sus derechos, ellos también tienen que hacerlo con cuidado y con respeto hacia las personas que quieren entrevistar. Sin duda alguna, la libertad de expresión como una acción de expresar y exteriorizar nuestro pensamiento como un derecho fundamental de los individuos es uno de los mayores logros de la humanidad. Dicha libertad nace con el surgimiento del ser humano y se desarrolla gradualmente con el progreso del hombre. Ello sin obviar los diferentes procesos históricos en los cuales se ha visto envuelta la libertad de expresión para llegar a ser reconocida como un derecho humano, un derecho inherente para todas las personas. Es por ello que se considera que el derecho a la libertad de expresión en sí
no es más que el fruto de una lucha constante, es el resultado del derecho, de las evoluciones del pensamiento humano, mismo que siempre ha mostrado un gran afán por exteriorizar y sentir y su pensar. Asimismo, constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición necesaria para el progreso y el desarrollo personal de cada individuo. En la medida que su ejercicio contribuye a consolidar al resto de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en nuestras sociedades. Entre los consensos internacionales que existen en torno a este derecho, se destaca que las obligaciones estatales derivadas de la libertad de expresión no se agotan con la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino que se extienden a la que resultan infragas o perturban al Estado o a cualquier sector privilegiado de la población.